Hola, ¿qué tal? Buen día. Bienvenidos a este nuevo video en el cual hablaremos sobre el modelado de sistemas de distribución en MATLAB, en la materia de sistemas de distribución. Mi nombre es Carlos Murillo y mi compañero Ángel David. A continuación, le mostraremos en las siguientes diapositivas el proceso en el cual llevamos para la obtención de dichos valores. Síganos. A continuación les mostraremos nuestra configuración de la red radial, donde observamos que tenemos 12 nodos. Ya habido visto la configuración de la red radial, se tiene una tabla de demandas por fase, en el cual tenemos los nodos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 9, 11, 12, en el cual en la fase E manejamos watts más los kilobar en número imaginario, igual para la fase B y igual para la fase C, con todos los valores que se pueden apreciar. Aquí se muestran nuestras matrices de impedancia y voltaje, donde tenemos el voltaje de 7200 con un ángulo de 0. A continuación uno con un ángulo de menos 120 y un ángulo de 120, lo que quiere decir que lo tenemos equilibrado. Para esta sección hablamos sobre el voltaje de barrido progresivo. ¿Qué quiere decir progresivo? Quiere decir que empieza desde el nodo de la fuente, desde donde se genera la energía, hasta la capa más alejada de la red. A continuación tenemos una fórmula que es el voltaje N, que N quiere decir el nodo más lejano, sobre AMN, que M quiere decir el nodo más cercano a la subestación, por voltaje de M menos BMN por corriente de NM. A continuación abajo también tenemos que A es igual a MN igual a U, y U tenemos aquí que es una matriz 3×3. BM para la ecuación principal se tiene que es igual a UMN a la inversa por ZMN. Aquí tenemos nuestro cálculo de corriente regresiva, donde se inicia de la capa más alejada del nodo de fuente. Aquí tenemos nuestras fórmulas también, es lo que utilizaremos para que MATLAB nos dé nuestros resultados correctos. Para el cálculo de corriente y voltaje nodal tenemos que es para la corriente es I, que obviamente es corriente, por la PI más J imaginaria QI entre VI. Y para el voltaje tenemos que es voltaje de N es igual a AMN por VM menos BMN por INM. Y ahí tenemos a continuación todos los resultados y todas las ecuaciones ya creadas. Cálculo de voltaje de barrido progresivo. El cálculo de voltaje de barrido progresivo empieza del nodo de la fuente hacia la capa más alejada de la red, con una fórmula que nos dice que voltaje es igual a una matriz unitaria por el voltaje del nodo anterior y menos otra matriz unitaria que nos va a dar MATLAB por la corriente. Aquí tenemos en nuestra diapositiva que la M es el nodo más cercano a la subestación, mientras que la N es el más alejado. Aquí también vamos a explicar el procedimiento de cómo sacamos el barrido progresivo. Y para el cálculo de voltajes tenemos los siguientes resultados desde V2, V3, V4, V5, V6, V7, V8, V9, V10, V11, V12, los cuales los tenemos plasmados en la dicha red que está en la parte inferior derecha. Cálculo del error. El cálculo de error se calcula mediante la siguiente ecuación que mostramos aquí. Para que un error se finalice en la primera interacción, se tiene que tener una tolerancia de 0.00001. Si el error es mayor a la tolerancia, se procede con otra interacción.
y así hasta que nuestro cálculo de error nos dé la tolerancia correspondiente. Si el error es menor o igual a la tolerancia, el proceso se finaliza ahí. Como podemos observar, aquí tenemos nuestro cálculo de error que nos da el siguiente resultado. Finalmente, como podemos apreciar, tenemos aquí los resultados de MATLAB. Aquí debemos ser muy precisos. Tenemos obviamente todas las variables, desde la 1 hasta la 12. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos el voltaje de la magnitud. Obviamente primero son puros voltajes. Después tenemos el ángulo. Ya no tenemos el número imaginario, tenemos el ángulo. Igual desde el 1 hasta el 12. En mi conclusión tenemos que los barridos progresivos y regresivos son un método iterativo que permite calcular las corrientes y tensiones de una red radial, avanzando desde la subestación hacia los nodos finales y regresando de nueva cuenta para obtener las tensiones reales en cada punto de dicho sistema.